Empieza el matriarcado. Muy buenas y bienvenidos otro día más a esta sección que sabéis, los que lleváis más tiempo en el canal, que es una de las secciones que más me gusta hacer. Yo creo que también es una de las secciones que más os gustan, porque combina dos conceptos. Por una parte, lógicamente, la psicología, porque es un canal de psicología, con las series, y yo creo que sin series me costaría mucho vivir, porque forma parte de mi entretenimiento y la verdad que disfruto mucho con este contenido. Hoy lo que vamos a hacer, como ya dije en el vídeo de el análisis de La Casa de Papel, que te lo voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo luego, es analizar a algunos personajes. He estado explorando un poco porque hice alguna encuesta que otra en Instagram y también un poco lo que gustaba más a la gente. Y yo creo que el personaje por excelencia es el personaje que vamos a analizar hoy, porque hoy toca hablar del personaje de Nairobi. Tengo que ser sincero contigo, y la verdad que para recopilar un poquito la información relacionada con este personaje, me ha costado un poco seleccionar todas las escenas que más nos van a ayudar a entender un poquito más acerca de este personaje. Bien es cierto que lo primero que te voy a contar, lo relacionado con su biografía, es algo que la serie nos cuenta muy de pasada. Tenemos muy poquita información, incluso en la wiki propia de La Casa de Papel hay muy poca información. Pero con lo que tenemos nos basta. ¿Por qué te digo esto? Pequeño paréntesis, porque seguramente cuando nos centramos en hablar de cómo es una persona, del perfil psicológico de una persona o de un personaje en concreto, no podemos hacer, digamos, referencia a que una persona es de un determinado modo por un determinado comportamiento, por una mueca o por un par de conclusiones precipitadas. No, esto va mucho más allá. Un análisis psicológico, un perfil psicológico, es algo que se tarda en hacer, que implica entrevistas, que implica cuestionarios, que implica muchas pruebas estandarizadas, que evidentemente se hacen en un sitio más profesional, pero que muchas veces esto en televisión es bastante frecuente, que en un reality o en un determinado programa llega la persona experta de turno y en base a un comportamiento X se hace alusión a que esa persona es de un modo. En absoluto esto es cierto y creo que esto es importante entenderlo. Cerramos el paréntesis. ¿Qué es lo que sabemos realmente de Nairobi? Como decía, sabemos realmente poco. Su nombre real es Ágata Jiménez y es la experta falsificadora del grupo. La infancia que ha tenido ha sido bastante difícil. De hecho, lo que nos cuenta la serie es bastante escaso, pero hace referencia a un abandono sufrido durante su adolescencia y que tuvo que criar a su hijo siendo ella adolescente. Y claro, piensa en lo difícil que tiene que ser eso para una chica de su edad. Ha sufrido varios abandonos, una infancia difícil, como comento, pero pese a todo esto ha podido seguir adelante. Por último, otro de los abandonos que ha podido sufrir hace referencia a una situación en la que cuando ella entra en prisión tiene que perder la custodia de su hijo, que esto, como digo, es una situación bastante traumática. Con todo esto que te he comentado, me gustaría hacer alusión a un modelo muy conocido y muy extendido en psicología cuando nos centramos en hablar de la psicología de la personalidad. El modelo de los 5 factores, a saber, extraversión, neuroticismo, apertura a la experiencia, amabilidad, responsabilidad. En base a estos 5 factores, lo que vamos a hacer es ir seleccionando escenas muy concretas que nos permitan entender cómo es este personaje y cómo se comporta en determinadas situaciones. Como ya dije en el vídeo del análisis de La Casa de Papel, los personajes que se han seleccionado para entrar en la banda y para que esto sea atractivo para el espectador son muy dispares, son muy distintos entre sí. Si comparamos, por ejemplo, a Nairobi con Tokio, vemos que no pega ni con cola, son totalmente distintas. Una es más estable emocionalmente y otra es más inestable. ¿Te atreves a dejar en los comentarios quién crees que es más estable emocionalmente? Sí, lo sé, te explico qué es esto de la estabilidad emocional. Se trata del primer factor del que hablaba, el neuroticismo. El neuroticismo es un factor en psicología de la personalidad que hace referencia a lo estable o inestable que somos. Las personas puntuaremos alto en neuroticismo cuanto mayor inestabilidad emocional tengamos y puntuaremos bajo cuanto más estables emocionalmente seamos.
por lo que vemos en la serie, en la mayoría de las escenas donde, bueno, pues la mayor parte de las personas seguramente mostrarían una emocionalidad bastante intensa, se enfadarían, habría muchísimo alboroto, ella se muestra bastante estable. Por lo tanto, es bastante posible que Nairobi puntuase bajo en neuroticismo. Y de hecho, el profesor, que es un tío bastante creativo, cuando selecciona a Nairobi para entrar en la banda, aparte de por su parte creativa, es también por esto que te acabo de comentar, porque es una tía muy estable emocionalmente. Y si tú en una banda metes con mucho detalle y con mucho mimo a personas que son estables emocionalmente, puedes mantener la situación durante el mayor tiempo posible bajo control. O sea que, como digo, el profesor le dio al coco. Segundo factor, extraversión. Aquí las personas vamos a puntuar en un gradiente, como digo, de extraversión a introversión. Hay personas más extravertidas y personas menos extravertidas. Para entender esto mucho mejor y diferenciar uno y otro, me gustaría que pensarais en un foco, que por ejemplo me valdría el que tengo justo detrás, que me da en toda la nariz. El cerebro, el tuyo y el mío, funciona como este foco. En las personas que el foco está muy apagado, necesita mayor estimulación para iluminarse. Hay personas que de por sí lo tienen hiperencendido, hiperestimulado, por lo tanto no necesitarán mayor estimulación. Las personas introvertidas son personas que tienen el foco muy iluminado, por eso no necesitan más actividades para estimularse y prefieren planes tranquilos. En cambio, las personas extravertidas tienen el foco, el cerebro muy apagado, por lo tanto necesitan actividades para estimularse. De hecho, suelen preferir actividades como ir a discotecas, ir a bares con mucha gente, ponerse la música muy alta. Ya nos empieza a encajar un poquito en qué puntúa Nairobi. Efectivamente, Nairobi puntúa alto en extraversión, o es muy posible que puntúe alto en extraversión. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de escenas que aparece suele mostrar una actitud bastante alegre, que le gusta la marcha, que incluso propone que pongan música para que todo el mundo esté entretenido, para trabajar de una manera muy alegre. Está buscando en todo momento la estimulación y la hiperactividad. Por lo tanto, ya tenemos estabilidad emocional y extraversión. Evidentemente esto es un continuo, no se va de la extraversión a la introversión, hay niveles intermedios y todo esto, como digo, depende de varios test que nos marcan el porcentaje o la puntuación que tenemos en según qué factor. Tercer factor, apertura a la experiencia. Aquí podríamos entrar a hablar en lo curiosa que es la persona. Y vemos cómo el personaje de Nairobi, de hecho, muestra cierta curiosidad por el plan, por supuesto, del profesor, pero también por las cosas que van pasando a lo largo de la aventura. Y de hecho se preocupa bastante o curiosea sobre la vida de otros personajes de la banda, o incluso las personas que son las rehenes, se interesa por sus vidas y se interesa también un poquito por, bueno, según qué cosas van pasando. También es una tía muy creativa, de hecho es lo que he comentado antes, ella no ha entrado a la banda por ser una delincuente, de hecho entra porque es la falsificadora experta, por lo tanto esta apertura a la experiencia y esta curiosidad también podrían conectar un poquito con esta idea de lo creativa que es. Cuarto factor, amabilidad, y esto yo creo que es lo que más hemos podido ver en la serie, en todas las temporadas. Es un personaje muy amable, está totalmente preocupada siempre por los demás, tanto por sus compañeros como por los que no son sus compañeros. Ya en la primera temporada tenemos una escena muy clave con la... se me ha olvidado a quién secuestra. Sí, esta que sale en Élite y que sale en Toy Boy. Edición. Esta. Tiene una escena con esta clave, que me la vais a poner. Ahora, en esta escena, como ves, está preocupada por ella. De hecho, trata de animarla, trata de insuflarle ánimos, de transmitirla que tiene que quererse más a sí misma. Es un personaje, como digo, que está preocupada por una persona que aparentemente no conoce. Pero también, en otras escenas, con sus compañeros o con otros prisioneros, sale hablando con ellos, animando y preocupándose por ellos. Por lo tanto, también en amabilidad puntuaría alto este personaje. Quinto factor, la responsabilidad. Es una persona responsable, tiene una ética en el trabajo y en la vida elevada, a pesar de su vida, por supuesto. De hecho, cuando entra en la primera temporada en la fábrica de moneda y timbre,
cuando está hablando con los prisioneros y con sus compañeros, deja estrictamente claro que no quiere ningún problema y que no quiere que no haya nadie perjudicado, que quiere que todo salga bien. En las siguientes temporadas más de lo mismo, es una persona constantemente aludiendo a la responsabilidad, a que hay que hacer su trabajo, a que hay que seguir un patrón, unas horas. Tenemos la famosa escena de la marcha donde anima a los demás a seguir trabajando, y aquí se combina un poquito todo. Por lo tanto, vamos a elaborar unas conclusiones finales sobre este personaje. Como hemos dicho, este personaje, Nairobi o Agatha Jiménez, puntuaría alto, bastante alto seguramente en extraversión, puntuaría bajo en neuroticismo, tendría una puntuación media alta en apertura a la experiencia, también puntuaría alto sobre todo en responsabilidad, y por último puntuaría, a ver, que te lo oiga. Eso es, también puntuaría alto en amabilidad. Como he dicho, estas son las conclusiones en base a lo que vemos en la serie. Evidentemente, para sacar una puntuación estricta de todo esto, haría falta, por supuesto, una entrevista con este personaje y, bueno, pues acudir a test estandarizados que utilizamos los psicólogos para realizar evaluaciones de las personas. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo, la verdad, bastante divertido. Ha sido un vídeo curioso porque no ha sido como otros que, bueno, he ido hablando y cogiendo escenas y poniéndolas que pegan con lo que estoy hablando, sino que en estas he tenido que ir a buscar las escenas concretas para mencionarlas en el vídeo en base a la estructura de guión que tenía preparada. Pero bueno, creo que ha sido un vídeo interesante, que sobre todo los que hayáis visto La Casa de Papel hace poco estaréis ahora mismo con ganas de más. Y bueno, hablar un poquito de este personaje nos da pie también a hablar de él, en este caso de Nairobi. Y bueno, si tienes cualquier sugerencia, cualquier matiz o cualquier idea para futuros personajes que te encantaría que analice de esta serie o de otras, puedes dejármela en los comentarios, puedes seguirme también a través de mis redes sociales y cualquier duda o sugerencia puedes contactar conmigo. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta luego!